Quiero esta noche hablar acerca de lo que estamos o que empecé a hablar el día domingo. El Señor me ha estado inquietando sobre esto. Cuando nosotros decidimos empezar hace 5 años esta congregación, la verdad es que yo tenía un propósito en mi vida y era que esta fuera una congregación realmente donde la gente aprendiera a amar la palabra de Dios y donde la palabra del eterno Dios fuera el sustento de cada uno de nosotros y se predicara una palabra verdadera, una palabra genuina. De hecho, de ahí el nombre de la iglesia, palabra verdadera. Yo creo que esto no lo hacemos por un orgullo falso en nosotros y por creernos más que algunos, pero hoy se necesita la enseñanza y se necesita predicar una palabra verdadera. Lamentablemente se está usando mucho la Biblia como excusa para predicar una cantidad o para enseñar una cantidad de mensajes muy humanistas y materialistas que no son conforme a lo que dice las Escrituras. Hoy se escuchan muchos mensajes que van enfocados a la exaltación del hombre, van enfocados al desarrollo del ser humano y a la exaltación de este meramente. No estoy diciendo que el ser humano no se pueda desarrollar, pero pareciera que el ser humano es el todo y pareciera que somos nosotros el centro de la Escritura, cuando el centro de las Escrituras es uno y el mismo: Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Es Él. Él es el único propósito, es el centro, hacia Él apuntaba todo, los profetas, todos los escritos, la misma ley, cada uno de los mandamientos apuntaba hacia Él, al conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que es el único medio por el cual podemos llegar al conocimiento del Padre eterno. No hay otra forma de poder conocer al eterno Dios. Entonces, cuando empezamos esta congregación, ese era el propósito firme, que fuera una congregación donde la gente se preparara, nos preparáramos en la palabra, pero no solamente que nos preparáramos, sino que también tuviéramos en nosotros el compromiso de recibir esa palabra y de llevarla a otros, de compartir la palabra. Por lo tanto, el énfasis de esta congregación es el mismo: preparar gente, preparar obreros, preparar personas, preparar verdaderos hijos de Dios que estén dispuestos a llevar la palabra, que estén dispuestos a convertirse en canales de bendición, que puedan llevar esa palabra y difundirla, una palabra pura, no una palabra basada en estrategias humanas, basada en condiciones humanas y materialistas, sino una palabra que está basada en el conocimiento del Hijo de Dios y a través de Él el conocimiento del eterno Padre, del Dios todo glorioso, al cual tenemos que conocer. Y ese ha sido el énfasis. Y el énfasis de la congregación es ese: el estudio profundo de las Escrituras, entender la verdad de la palabra, entender que el centro de las Escrituras no somos nosotros y que no buscamos a Dios meramente por una bendición. No buscamos a Dios para que Él me dé casa, carro y beca. No buscamos a Dios para que me quite los problemas. No buscamos de Dios para que nos haga el milagrito. Le buscamos porque es una necesidad inherente en nosotros y apartados de Él nada podemos hacer. Le buscamos porque en Él solamente hay salvación y fuera de Él habrá muerte y muerte eterna. Entonces el propósito de la congregación es ese. Y estamos hablando de un reino de sacerdotes, de ser un reino de sacerdotes. Y eso se trata, ser iglesia. De eso se trata. Y el propósito de la congregación de Palabra Verdadera en estos 5 años y lo que viene de aquí en adelante será ese: preparar un reino de sacerdotes. Ese será nuestro objetivo. Esa será nuestra meta, esa será nuestra convicción: preparar un reino de sacerdotes que se levanten y que cumplan
lo que dice la palabra, la escritura. Y quiero que vayamos nuevamente a la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No se nos puede olvidar esta verdad. Y esto es lo que hemos venido estudiando. Dice, pero ustedes son linaje escogido. ¿Qué somos? Un linaje escogido. Es decir, fuimos escogidos para algo. Fuimos escogidos para ser dedicados a algo. Escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo, pero somos un pueblo especial. Somos un linaje especial, somos una nación especial, y eso es que somos un linaje, un real sacerdocio. Métase eso en su cabeza. Como hijos de Dios estamos llamados a vivir así, como un linaje de sacerdotes, como un reino de sacerdotes. Eso es lo que el eterno Dios quiere de cada uno de nosotros, que entendamos esto. Ahora bien, al ser nosotros un linaje de sacerdotes, entonces debemos entender cómo debemos proceder, cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Y dice la escritura ahí en el versículo 11, siendo nosotros entonces un linaje escogido, un real sacerdocio, dice el apóstol Pedro en el versículo 11, amados, por tanto yo les ruego que sean como extranjeros y peregrinos. Al ser un linaje de sacerdotes, debemos actuar como si fuéramos ¿qué? Extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Extranjeros. A vivir como extranjeros, como peregrinos en esta tierra. Y dice la palabra, por lo tanto, absténganse, apártense, aléjense de todos los deseos de la carne, carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir, de actuar entre las naciones, entre los gentiles, entre los demás, entre las multitudes, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar todas sus buenas obras. Siempre lo he dicho, la salvación no se obtiene por obras, pero un hijo de Dios que ha sido salvo se evidencia en buenas obras. Su vida debe ser una vida de buenas obras, es decir, su vida debe ser conforme al propósito de un hijo de Dios, mostrando que realmente es un hijo de Dios. Y por eso dice él aquí, vivan como extranjeros y como peregrinos. Nosotros no podemos vivir como si fuéramos de este mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo. No se nos puede olvidar eso. Estamos en este mundo, dice la escritura, pero no somos del mundo. Y dice la escritura, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque aunque estamos aquí, no significa por eso que vamos a comportarnos como se comporta el mundo, que vamos a actuar como se comporta el mundo. Por eso nosotros tenemos que ser diferentes y la gente lo tiene que ver. Es extraño que la gente tiene que ser extraño para usted, que la gente no le diga, vea, usted es como diferente. La gente tiene que decirnos que somos diferentes, porque si no nos ve diferentes, quiere decir que somos iguales a ellos. Y si la gente te dice que tú eres diferente, quiere decir que estás marcando una pauta, que estás viviendo conforme al propósito de Dios. Debe ser así, tiene que ser así. Eso da testimonio de nosotros.
Eso da testimonio del Dios que está en nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a vivir conforme al que nos llamó. Por eso dice aquí, nosotros somos esa nación santa, somos el real sacerdocio y hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que comportarnos, por lo tanto, como tales. Por eso dice la Escritura, y eso lo enseñó el apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice el apóstol Pablo: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Así usted esté aquí en la tierra, su ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente, fervorosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Y entonces se nos hace aquí la aclaración de cuáles cielos. Los cielos de donde vendrá el Salvador, el Mesías, el Señor Jesucristo. Allá está nuestra ciudadanía. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: el cual transfigurará o transformará el cuerpo de la humillación de esta carne, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Por eso debemos ser aquí extranjeros y peregrinos. En la tierra somos extranjeros y peregrinos sencillamente porque tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos. Esta palabra ciudadanía que aparece ahí en su Biblia es la palabra politeuma. Y esa palabra politeuma significa comportarse como ciudadano. Por lo tanto, si la Biblia dice que mi ciudadanía está en los cielos, yo debo comportarme. Un ciudadano de algo o de un lugar se comporta como tal. Por lo tanto, yo debo comportarme como un ciudadano de los cielos aquí en la tierra. No me puedo comportar como un mortal simplemente. No me puedo comportar como los demás. Yo debo comportarme y vivir conforme a lo que dicen las Escrituras, conforme a lo que muestran las Escrituras. Nosotros estamos, por lo tanto, llamados a comportarnos, comportarse, actuar como ciudadano del lugar. Por lo tanto, si mi ciudadanía está en los cielos, yo debo comportarme desde aquí como un ciudadano del cielo. Como un ciudadano del cielo. No debo dejar afectarme por el comportamiento de los demás. Mi comportamiento, por lo tanto, no está sujeto al comportamiento del resto de las personas, sino al comportamiento de donde se supone que es mi ciudadanía. Y nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el reino de los cielos. Diga: mi ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde espero también a Jesucristo. De allí. Por lo tanto, nosotros tenemos que comportarnos. Por eso dice que somos un linaje, una nación, un pueblo santo para el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudadanía especial, la ciudadanía celestial. Y al tener la ciudadanía celestial, somos un linaje especial. Y ese linaje es el linaje de sacerdotes. Ese es el linaje especial de ser sacerdotes para el Señor. En días pasados, cuando estaba enseñando acerca de esto, entendíamos que el propósito de Dios, y se los mostré por las Escrituras, con Israel, era hacer de Israel una nación ¿de qué? De sacerdotes. Ahí en Éxodo 19. Usted lee Éxodo 19 y el Señor le dice a Israel: ustedes serán para mí una nación de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes. Esto es lo que Dios quería con Israel. Y también en Isaías 61:6 el profeta les habla y les dice: ustedes serán llamados sacerdotes de Yahweh.
ministros de nuestro Dios serán llamados. Pero lamentablemente, cuando nosotros queremos ser como los demás, olvidándonos de nuestra ciudadanía, asimilando la ciudadanía de este mundo, entonces dejamos atrás los propósitos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos un llamado mucho más alto que cualquier otra cultura o cualquier otra nación, y es un llamado celestial. Nosotros somos una nación santa, somos un linaje de sacerdotes, y nuestra ciudadanía no está en cualquier parte, está en el reino de los cielos. Y como tales entonces debemos comportarnos, y como tales debemos enseñarles a nuestros hijos y enseñarles a nuestras generaciones. Debemos asimilar bien este pensamiento y no asimilar el pensamiento del mundo. Entonces, el pueblo de Israel lamentablemente no tuvo en cuenta lo que el eterno Dios les había dicho. Y el fracaso de Israel comenzó por los sacerdotes como nación. Cuando uno estudia detenidamente por qué Israel fracasa como nación, por qué pasa todo lo que pasa con Israel, todo empieza por sus sacerdotes. Porque Dios escoge entre Israel a una tribu para que sea el representante o la representante de Dios en medio de Israel. Y ellos son los que tienen que llevar el nombre de Dios en alto. De hecho, eran ellos quienes llevaban a cuestas el arca de Dios. Uno siempre ve que cuando Israel se movía, hacia donde se movían, siempre llevaban el arca. ¿Y quiénes llevaban el arca? Los sacerdotes. Nadie más podía tocar el arca. Y de acuerdo a las escrituras, quien tocaba el arca de la alianza, del pacto de Dios con Israel, si no era un sacerdote, moría. Por lo tanto, ellos eran los encargados de llevar sobre sus hombros a cuesta el legado del eterno Dios, de ser una luz dentro de Israel, de ser los administradores del pueblo, de ser la cabeza y de mostrar al pueblo la voluntad de Dios, de mostrar y manifestar al pueblo las virtudes de aquel que los había llamado de Egipto y los había sacado de esclavitud y los había llevado a una tierra buena y espaciosa. Y ese era el propósito de ellos. Pero en días atrás vimos cómo estos sacerdotes empezaron a ¿qué? A prostituirse. ¿Lo recuerdan? Que lo vimos con el caso de los hijos de ¿quién? De Elí. Y cómo el pueblo, dice la Biblia, empezó a desenfrenarse en el pecado por causa de ¿quién dice? De los sacerdotes. Qué tremendo. Y estos sacerdotes se habían entregado a las cosas del mundo, a vivir como vivían las demás naciones, a hacer lo que hacían las demás naciones, cosas por las cuales Dios había juzgado a muchos pueblos, a Sodoma, a Gomorra y a otros tantos. Sin embargo, ahora ellos se dejan llevar y se entregan a las cosas del mundo, a la sensualidad del mundo, a satisfacer las cosas de la carne. Por eso el apóstol Pedro dice, ahí en Primera de Pedro, donde leíamos capítulo 2, cuando nos rogaba que fuéramos como extranjeros y peregrinos, que nos abstuviéramos de los deseos ¿qué? Carnales que batallan contra nosotros. Y esto lo entendimos días atrás, esa palabra batallar, que es una palabra que habla de una campaña militar. Es decir, dentro de nosotros se desarrolla toda una guerra militar, una batalla militar, pero ¿contra qué? Contra los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son contra el alma, para matar el alma, para matar lo espiritual. Y ellos entonces eran esa tribu, la tribu de Leví, eran aquellos sacerdotes que habían sido llamados para mantener vivo el espíritu, la parte espiritual de Israel, para que no se secara, para que no se apagara el espíritu en Israel. Pero ellos empezaron a flaquear, empezaron a entregarse a las cosas del mundo.
empezaron a entregarse a la maldición. Y por eso vemos entonces algunos resultados, o vemos los resultados funestos que vivió Israel. Ahí en primer libro de Samuel, el capítulo 2, el versículo 12, quiero sencillamente leerlo porque ya sobre esto enseñé. Capítulo 2, versículo 12 dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos. Elí era el sacerdote. Estos muchachos eran sacerdotes, pero ahora se comportaban como ¿qué? Hombres ¿qué? Impíos. ¿Cómo se comportaban? Como impíos. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia y no a comportarnos como los impíos. Qué triste que nosotros se diga que nosotros tenemos un comportamiento de impíos. Estamos llamados, por lo tanto, a vivir conforme a lo que dicen las Escrituras y no a tener un comportamiento de impíos, de necios, de personas que han sido apartadas, se han apartado de Dios. Ellos habían sido apartados para Dios, pero ahora se habían apartado del eterno Dios, viviendo impíamente. Yo ya enseñé sobre esto, no voy a tener allí. Y dice el versículo 13: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Es decir, que tomaban más de lo que les correspondía, ¿sí? Y así empezaron, se dejaron llenar de la avaricia, se dejaron llenar de las cosas de este mundo, del engaño, del deseo mundanal, del vivir para sí mismos. Y dice la escritura ahí más adelante, versículo 17, perdón: así pues el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Yahweh, por lo que menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Y el joven Samuel servía en la presencia de Yahweh vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo: Yahweh te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahweh. Luego regresaban a su casa y visitó Yahweh a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, que había sido hijo de Ana y del Cana, que había sido entregado para servir al eterno Dios, crecía delante de Yahweh. Y Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo de vuestro mal proceder. Y vimos entonces días atrás cómo se iban yendo estos jóvenes sacerdotes más y más y más al pecado, y esto hizo que el pueblo pecara. Dice acá: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo de ustedes, pues han hecho pecar al pueblo de Yahweh. ¿Quiénes hacían pecar al pueblo? Los mismos sacerdotes, quienes debían ser el ejemplo. Ellos hacían pecar al pueblo. Ahora, ¿por qué vino toda esta maldición sobre Israel? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque Israel sencillamente quiso hacer las cosas del mundo, porque quisieron ser igual que los demás. Mira lo que dice ahí primero de Samuel, capítulo 8. ¿Lo tienen? Dice así: aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel, y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar, ¿por qué? Por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.
Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como consecuencia del pecado de estos sacerdotes, de estos hombres que debían velar por guardar el honor al eterno Dios, el pueblo empezó a desenfrenarse y ahora deseaban tener un rey como lo tenían ¿quiénes? Todas las naciones. Empezaron a desear lo que tenían las demás naciones. Dios les había dicho a ellos: yo haré de ustedes un reino de sacerdotes. Y también les había prometido que si vivían conforme a sus mandamientos y al temor suyo, entonces ellos serían la admiración del mundo. Y ahí en el capítulo 8 de Deuteronomio le dice Dios a Israel: y los verán a ustedes las naciones y dirán: pueblo sabio y entendido es este. Y les admirarán. Estaban puestos para ser admirados, estaban puestos para recibir la bendición del eterno Dios, como les había dicho el profeta Isaías. Ustedes serán sacerdotes del Dios Altísimo, serán ministros del Dios Todopoderoso y comerán las riquezas de las naciones y con su gloria se vestirán. Dios les había dicho a ellos que como pueblo se iban a comer la riqueza de las naciones, que se iban a vestir de gloria sublime, que iban a tener la bendición tremenda, pero siendo ¿qué? Un reino de sacerdotes. Pero Israel dejó aparte esto y quiso ser una nación no aparte, no diferente. Dios les había dicho ahí en Éxodo 19: ustedes serán mi especial, ¿lo recuerdan? Tesoro, lo vimos estos días. Serán mi especial tesoro. Yo los he cogido a ustedes, los he tomado y los he puesto sobre alas, ¿recuerdan? De águila, y los he traído hacia mí. Es decir, que los había escogido. Los había escogido y los he puesto para mí como mi nación, y serán mis sacerdotes. Serán mis sacerdotes. Pero ahora ellos, viendo cómo se portaban estos hombres que se suponían que tenían que dar testimonio del eterno Dios, ahora estos hombres, los hombres de autoridad en Israel, vienen a Samuel y le dice: danos un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Dice el versículo 6: pero no agradó a Samuel que le dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y oró a Yahweh. Y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. No te han desechado a ti. No es contra ti, Samuel, el asunto. Me han desechado a mí. Es a mí a quien han hecho a un lado. Es a mí a quien me han aborrecido. La palabra que aparece ahí, desechado, desechar, es la palabra hebrea maas. Y esa palabra hebrea maas significa desdeñar, aborrecer, abominar, desestimar, despreciar, disipar, echar fuera, rehusar, repudiar, tener en poco y vil. Le dice el Señor a Samuel. Y que esta sea la oportunidad, iglesia, para nosotros, para que entendamos cuál es la filosofía de un verdadero hijo de Dios y cuál debe ser la filosofía como nosotros, como comunidad y como congregación. Un pueblo escogido por Dios, un pueblo que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no a irse detrás de las cosas del mundo. Porque cuando nosotros rechazamos
a lo que Dios nos ha llamado, no estamos rechazando su llamado, sino que le estamos rechazando directamente ¿a quién? A Él. Le estamos rechazando así como el pueblo lo rechazó a Él. Y dice acá, porque me han desechado. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Para que no reine sobre ellos. ¿Quién era el rey de Israel? ¿Quién se supone que era el rey de Israel? El eterno Dios. El único rey que debía tener Israel realmente era el eterno Dios. Y aquel rey visible que Israel iba a tener era el Mesías. Era el único que debía ser rey sobre Israel. Israel no tenía por qué pedir un rey. Entonces hay diferencia, se va a empezar a marcar una diferencia entre un reino de reyes y un reino de sacerdotes. Y vamos a ver el fracaso y la situación tan terrible cuando vienen los reyes a Israel. Por eso mucha gente se pregunta por qué los reyes de Israel eran tan perversos. ¿Por qué actúan de esa manera? Aún un rey como David, que se supone era un hombre que amaba al eterno Dios, cometió adulterio, cometió homicidio e hizo una cantidad de cosas terribles. Y mira lo que sigue diciendo acá. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues oye su voz, pero hazles una advertencia solemne y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Muéstrales, adviértales. El problema es ese, que nos advierten, ¿no? Nos advierten, ojo, cuidado con esto. Haga esto, no haga aquello, vaya por aquí, haga esto o no haga lo otro. Y nos advierten y nos dicen y nos advierten y nosotros somos tercos. Y el Señor les dice, antes de ponerles el rey, listo, ¿lo quieren? Vamos a ponerle el rey. Pero primeramente muéstreles lo que les va a acontecer con ese rey. Muéstreles lo que les va a pasar. Muéstreles cómo va a ser su vida. Y dice acá, y Samuel repitió todas las palabras de Yahweh al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues, así hará el rey que reine sobre ustedes. Es decir, esto era una sentencia de Dios. Por lo tanto, podría llamarse Saúl, David, Salomón, Roboán o Jeroboán o el que fuera, iba a ser lo mismo. Por eso Israel termina dividiéndose. En el reino de Roboán, hijo de Salomón, nieto de David, se divide el reino de Israel. Israel queda partido, fraccionado en dos. Israel del norte con su capital Samaria, Israel del sur, que se conocía como Judá, con su capital Jerusalén. Gobernando en la parte del norte, Jeroboam, y gobernando en la parte del sur, Roboam. Todos los reyes del norte fueron malos, no hubo uno solo bueno. Todos fueron malos. Y en el sur, el menos malo fue David. Aunque David fue rey de todo Israel. Entendamos eso, no estaba fraccionado. Pero todos, y por eso dice acá, así era el rey que reine sobre ustedes. Tomará sus hijos, ojo, y los destinará a sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Es decir, los volverá sus esclavos, sus ejércitos, para que les sirvan a él. Los empleará como jefes de millares y jefes de cincuentenas. Los pondrá a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que fabriquen sus armas de guerras y los pertrechos de sus carros. Tomará también sus hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras. Es decir, les está mostrando que un rey se levanta con el propósito que lo sirvan a él. En cambio, un sacerdote, ¿cuál es su propósito? Servir. Es diferente.
Dios había puesto a un sacerdote sobre Israel como Moisés. Y Moisés se dio toda su vida sirviendo ¿a quién? A Israel. Uno nunca ve a Israel sirviendo a Moisés, ¿o sí? Más bien Moisés sirviendo a Israel, atendiéndolo. Un día estaba tan atareado que su propio suegro, Jetro, lo vio y le dijo: venga, si usted sigue así sirviendo a Israel, se va a morir. Busque colaboradores, busque más servidores, busque más ministros para que sirvan. Por eso Dios le había dicho a ellos a través de Isaías: ustedes serán mis sacerdotes, ministros de nuestro Dios. Y esa palabra ministro se refiere a servidores. Entonces la diferencia de un reino de reyes a un reino de sacerdotes es que el rey siempre va a buscar que lo sirvan. El problema es que hoy se está predicando una enseñanza toda torcida, en donde se muestra la iglesia como un reinado, como si fuera un principado de reyes, en donde se nos muestra que somos reyes en la tierra. Y lo que estamos haciendo es caer en la desgracia, porque estamos buscando es que nos sirvan. Y eso viene es a la vanagloria del hombre, porque el servicio hacia uno mismo solamente es vanagloria. Enorgullecerse uno mismo, levantarse uno mismo. Israel tenía un solo rey al que debían servir con todo, y ese rey era el eterno Dios. Entonces dice acá la escritura: asimismo tomará lo mejor de sus tierras. Recuerden que cuando los sacerdotes estos empezaron a desviarse del propósito de Dios, estaban tomando ahora lo mejor ¿para quién? Para ellos. Es decir, que se estaban comportando no como sacerdotes, sino como ¿qué? Como reyes. Por eso la palabra dice que cuando Jesucristo venga, nosotros seremos sacerdotes de Él, del eterno Dios y de Cristo. Y así reinaremos en la tierra. Es decir, reinaremos es como ¿qué? Como sacerdotes, no como reyes. No como reyes, sino como sacerdotes. Y el sacerdote está dispuesto a darse, a entregarse. Por eso dice: para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso Moisés conocía bien quién era Dios. Por eso cuando el pueblo hizo el becerro, ¿lo recuerdan? Que Moisés había subido a la presencia de Dios ahí en el monte. Y de repente el Señor le dice: baja porque el pueblo se ha desenfrenado. Y cuando llega allá, Moisés ve todo ese espectáculo y ve todo eso. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? Voy a matarlos a todos. Los voy a destruir a todos. A todos ellos los voy a destruir. Y voy a hacer de ti, Moisés, mire, de ti, de tus hijos, de tu simiente directa, un pueblo. Voy a levantar de ti. ¿Y qué dice Moisés? Como él no tenía pensamiento de qué, de rey, sino de qué, de sacerdote, inmediatamente le recuerda a Dios quién es él. No porque Dios se lo había olvidado, ¿no? Y le dice: no, Señor, no hagas tal mal. Recuerda que tú eres Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Si hubiera tenido mentalidad rey, ¿qué hubiera dicho? Listo, acabe con eso, aquí estoy. Listo, acabe con todos. Haga de mí una nación poderosa. Por eso se necesita un reino de sacerdotes que se levanten en este tiempo. Y le recuerda. Ese texto es curioso, porque cuando usted lo lee en hebreo, aparece allí: tú eres Dios paciente. Y aparece, cuando uno lo lee en hebreo, dice, obviamente la palabra hebrea dice literalmente: tú eres Dios narices largas. Así, si usted lo lee en hebreo, usted no está leyendo narices largas. ¿Cómo así que Dios es narices largas? Es una expresión hebrea, hebraísmo, que significa
Eres un Dios muy paciente cada día. Porque en la antigüedad, la nariz era el medio por el cual entraba ¿qué? ¿Qué entra por la nariz? El oxígeno, que nos permite tener ¿qué? Vida. Cierre la nariz, no respire, ¿qué le pasa? Se ahoga. Entonces cuando dice, tú eres Dios narices largas, la expresión hebrea, te lo digo porque es un poco graciosa a nuestro modo de ver, pero pues es entendiendo, ¿no? La expresión hebrea, ¿sí? Es decir, tú eres un Dios de vida, narices grandes, narices largas, grandes, que antes que destruir, das ¿qué? Vida, porque eres grande en misericordia, lento para la ira. Moisés sabía quién era Dios, por eso él podía dar a conocer las virtudes del que lo había conocido. Por eso dice, ustedes son una nación santa, un real sacerdocio, que ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el caso de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive a predicar. De hecho, luego él le dice al Señor, le dice, ¿por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Los de Nínive habían destruido a Israel, habían acabado con Israel. Y ahí dice el profeta, han violado a tus mujeres, han matado a tus hombres, han destruido a tus niños. Pues ¿quién va a querer ir allá? Pero Jonás tenía algo en su corazón, que conocía quién era Dios. Entonces Dios le dice, ve y diles que se arrepientan, porque los voy a destruir. Y Jonás cuando va y les habla a ellos y se arrepienten, entonces Dios se arrepiente también de destruirlos a ellos por cuanto ellos se arrepienten. Entonces Jonás le dice, yo sabía que tú eras un Dios narices largas, por eso no quería venir aquí, porque sabía que no los ibas a destruir. El profeta lo sabía, o sea, él conocía quién era quién, Dios. Por eso él no quería ir a Nínive, porque él sabía que la misericordia de Dios es ¿qué? Grande, grande. Él es dador de vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos como sacerdotes, que podamos anunciar su gloria y no que vivamos para nosotros mismos, no que pensemos solamente en nosotros mismos, no que ahora yo soy salvo, entonces ya no me interesan los demás. Si Dios es clemente y misericordioso, Él es grande en amor, un hijo de Dios y más aún un sacerdote de Dios, que somos nosotros, todos nosotros sacerdotes, debe conocer quién es el eterno Dios y actuar conforme es el eterno Dios y no ser indiferente ante la situación de la gente. Pero el que piensa como rey, un rey humano, va a pensar solamente que para sí mismo. Que me bendigan, que me den, yo y yo. Entonces por eso Dios les está advirtiendo allí. Y dice acá, tomará, versículo 14, tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas, de sus olivares, para dárselo a sus siervos, a los que lo sirvan. Disminuirá el grano, les disminuirá sus viñas para dárselo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes, sus mejores asnos para emplearlos en sus obras. Disminuirá sus rebaños y serán sus siervos. Aquel día se lamentarán a causa del rey que habrán elegido. Pero entonces Yahweh no les responderá. Sin embargo, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Ese es el problema, que queremos ser como los demás.
Queremos ser del montón. Queremos ser como el mundo, haciendo lo que hace el mundo. Es porque ellos sí hacen esto, ¿por qué nosotros no? Es que ellos hacen aquello, ¿por qué nosotros no? Haciendo lo que hacen los demás y queriendo hacer lo que hacen los demás, nos apartamos de la voluntad de Dios y no obtenemos entonces la bendición que Dios quiere. Dios le había dicho, vuelvo y le recuerdo, Isaías capítulo 61 versículo 6, le había dicho a Israel: ustedes serán llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de su Dios serán llamados, y así comerán las riquezas de las naciones y con su gloria serán sublimes. Con su gloria serán vestidos. Y por eso dice Apocalipsis que cuando Él venga, nosotros seremos sus sacerdotes y reinaremos así con Él sobre la tierra como sacerdotes. Comeremos lo mejor de la tierra, pero como sacerdotes, no buscando lo propio. Y dice acá: y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a oídos de Yahweh. Pero Yahweh dijo a Samuel: oye su voz y dales un rey. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: vuélvanse cada uno a su ciudad. Capítulo 10, con eso termino. Versículo 17 dice: después Samuel convocó al pueblo delante de Yahweh en Mizpah y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y los libré de las manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que los afligieron. Pero ustedes han desechado hoy a su Dios, que los guarda de todas sus aflicciones y angustias. ¿Quién es el eterno Dios? El Rey que nos guarda de todas las aflicciones y angustias. Y han dicho: no, tú nos darás un rey. Ahora pues, preséntense delante de Yahweh por sus tribus y familias. Y allí hacen entonces presentar a todo el pueblo de Israel, y Saúl empieza a gobernar sobre Israel como rey. Pero quiero que entendamos esto. Pero ustedes, versículo 19, pero ustedes han desechado ya a su Dios, que los ha guardado y que los guarda de todas sus aflicciones y angustias. ¿Por qué tanta aflicción en el mundo? ¿Por qué tanta angustia en el mundo? ¿Por qué tanta situación y tanto mal en el mundo? Porque el mundo ha desechado al eterno Dios. Porque no ha entendido el mundo que el plan de Dios es hacer del hombre un reino de sacerdotes, que aprendan a ser sacerdotes del Dios Altísimo, sirviendo a los demás, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero mientras nosotros tengamos este pensamiento de querer ser como las demás naciones, de querer ser como el mundo, de darle más importancia a aquello que batalla en nosotros, los deseos carnales, y a dejarnos dominar, entonces vamos a estar bajo la opresión. Pero cuando decidimos entregar nuestra vida para ser un reino de sacerdotes, para que el Señor haga su voluntad en mí, quebrantando mi deseo, quebrantando lo que yo quiero, para que Él haga su voluntad, al fin y al cabo el Señor lo hará en nosotros. Veremos la gloria de Dios, porque al fin de todo es que Él es Él quien nos guarda de nuestras aflicciones y de nuestras angustias. Vivimos en un mundo lleno de maldición debido a esto. Vivimos en un mundo lleno de angustia, de oprobio, lleno de engaño debido a esto. A que cada uno de los hombres quiere vivir como reyes. Entonces la disputa constante es entre el reino de los reyes, los principados, y el reino de los sacerdotes. ¿Qué quieres ser tú? ¿A dónde quieres pertenecer? ¿A ese reino de principados y de reyes que viven para sí mismos, o un reino de sacerdotes que viven para el eterno Dios, que viven para Él, en donde el único rey es el Dios todo glorioso?
Esa sería la gran pregunta. ¿Qué deseas? O seguir el ejemplo como fracasó, porque Israel fracasó en eso. Dios les había dicho, los escojo para que sean un reino de sacerdotes, pero ellos prefirieron tener un rey, ser un principado, como las demás naciones. Entonces, como reino de sacerdotes, nosotros estamos llamados a entender qué significa esto. Y para poderlo entender, qué mejor que usar una de las primeras figuras de sacerdocio que hay en la Biblia. Y me estoy refiriendo al sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de él. Es el mejor referente y es el sacerdocio que permanece para siempre. Por lo tanto, vamos a entender qué significa aquel orden del sacerdocio de Melquisedec, para poder entender de qué se trata el reino de sacerdotes que Dios está formando. Y que este aniversario tenga un propósito. El propósito es que nosotros levantemos nuestra mirada al eterno Dios y le digamos: sé tú nuestro rey y nosotros seremos tus sacerdotes. Pues así dice la palabra, que reinaremos juntamente con él. Reinaremos con él. Por eso dice Apocalipsis 26: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán así con él 1000 años. Y reinarán así con él 1000 años. Pero reinaremos con él como ¿qué? Como sacerdotes. Serán sacerdotes de Dios y Cristo, en donde él es el rey y nosotros somos sacerdotes. La iglesia, por lo tanto, está llamada a ser un reino de sacerdotes. Coloquémonos de pies, por favor, en esta noche. Padre, te damos gracias, eterno Dios, porque en tu gracia y en tu gloria estamos, porque tú nos estás llamando a cada uno de nosotros para hacernos parte de este reino de sacerdotes. Tú no quieres reyes en medio de nosotros, sino sacerdotes. Hoy renunciamos, Señor, a todo aquello que haya en nuestro corazón deseo del mundo. Señor, no queremos ni anhelamos las cosas del mundo. Sabemos, Señor, que batallan contra nosotros y se quiere imponer este reino. Un reino de reyes quiere imponerse sobre nosotros. Pero en nombre de Jesucristo, Señor, nosotros nos levantamos hoy como un reino de sacerdotes. No trabajamos para nosotros, Señor, sino estamos para servir a tu causa, para dar a conocer, Señor, las virtudes tuyas, que tú eres Dios clemente y misericordioso, grande en misericordia, lento para la ira. Gracias, eterno Dios, porque siendo ese reino nosotros podremos anunciar las buenas nuevas tuyas, porque podremos ir en la autoridad que tú nos has dado, la autoridad que nos has entregado a través de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, para anunciar la luz gloriosa, para predicar el evangelio eterno, para dar a conocer las buenas nuevas, para darle esperanza a un mundo que no tiene esperanza, para que tú seas el único rey en quien puedan confiar y puedan echar todas sus angustias y preocupaciones delante de ti. Padre, gracias, porque tú eres nuestro rey, en el cual confiamos, el cual quita de nosotros la angustia, el cual quita de nosotros la preocupación, la maldición. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, eterno Dios. Gracias por darnos ese privilegio de ser llamados tus hijos y tus sacerdotes, por estarnos preparando, Señor, para ese momento glorioso, cuando reinaremos contigo como sacerdotes tuyos, Señor. Gracias, Padre.
porque tú eres quien nos sostiene, nos sustentas. Tú eres, Señor, el dador de vida. Gracias, Señor, porque se cumple la palabra que vimos, que tú eres el Dios que nos guarda de todas nuestras aflicciones y angustias. Gracias porque tú eres nuestro Rey, que nos guarda de todas aflicciones y angustias. Hoy delante de ti estamos, Señor, agradeciéndote como Rey que nos guardas de todas las aflicciones y las angustias. Tu palabra lo dice, tú eres el Rey que nos guardas de todas las aflicciones y las angustias. Y no queremos ser obstinados como Israel, que te desecharon a ti, el Rey que los guardaba de toda aflicción y angustia. Nosotros queremos darnos y entregarnos a ti, sabiendo, Señor, que toda angustia, aflicción se aparta de nosotros por tu gran poder. Que tú, Señor, nos colmarás con las riquezas, que tú, Señor, nos vestirás de tu gloria. Pero como sacerdotes tuyos, Señor, como siervos tuyos, hoy nos ponemos a tu disposición. Hoy nos entregamos ante ti, oh gran Rey, que nos guarda de toda aflicción, angustia. Hoy nuestra aflicción y angustia es echada delante de ti. Hoy la traemos delante de ti. Por eso, Señor, hoy entendemos lo que dice el apóstol Pedro, echando toda su angustia, toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Tú nos cuidas, como el Rey cuida de su reino. Así, Señor, tú cuidas de nosotros. Tú cuidas, Señor, de este reino de sacerdotes. Eres tú, Señor, el proveedor, y por eso echamos toda nuestra ansiedad y angustia delante de ti esta noche. Traemos, Señor, nuestra ansiedad, aquello, Señor, que está allí minando nuestro corazón, aquello que está taladrando nuestra vida, aquello que nos quiere seducir y llevarnos a las cosas del mundo. Hoy las echamos delante de ti, Señor, y renunciamos a todo esto, porque eres tú quien nos guardas de toda angustia y de toda aflicción. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, eterno Dios. Gracias porque estás haciendo de nosotros un reino de sacerdotes. Sacerdotes que aprendan a esperar en ti, sabiendo que tú eres nuestra heredad. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, eterno Dios, por tu grande bendición y misericordia. Amén y amén. ¿Y cuántos pueden alabar al gran Rey, al que nos guarda de toda aflicción, al que nos guarda de toda angustia?